El reacomodo del cártel de Sinaloa, la traición del Memo y la guerra interna que podría cambiarlo todo. El narcotráfico en México ha evolucionado a lo largo de las décadas, convirtiéndose en una de las estructuras criminales más complejas del mundo. Dentro de este ecosistema delictivo, el cártel de Sinaloa ha sido por años una de las organizaciones más poderosas, operando con una red de influencia que abarca no solo México, sino también Estados Unidos, Europa, Asia y América del Sur. Sin embargo, en los últimos años, esta organización ha entrado en una guerra interna sin precedentes. La captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en 2017 desató una lucha por el control del cártel, lo que ha generado divisiones, traiciones y un incremento en la violencia dentro de sus filas. Uno de los eventos más recientes y significativos en esta disputa ha sido la decisión de Adelmo Niebla González, alias el Memo o el G, de entregar sin resistencia el control de Tamazula, Durango, a la facción rival encabezada por Ismael El Mayo Zambada y su lugarteniente Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mayito Flaco. Este evento ha desatado una serie de reacciones violentas en el noroeste de México, provocando enfrentamientos, bloqueos, desapariciones forzadas y una creciente ola de inseguridad que ha afectado tanto a los grupos criminales como a la población civil. A continuación, analizaremos en profundidad qué significa esta rendición, cómo afecta la estructura del cártel de Sinaloa, qué impacto tiene en la sociedad y cuáles son los posibles escenarios a futuro. 1. Antecedentes, el cártel de Sinaloa y su evolución histórica. Para entender el impacto de la traición del Memo, primero es necesario conocer cómo ha evolucionado el cártel de Sinaloa y qué lo llevó a su estado actual de fragmentación y guerra interna. Los inicios, de Miguel Ángel Félix Gallardo a la expansión internacional. El cártel de Sinaloa tiene sus raíces en la década de 1980, cuando el narcotráfico en México estaba centralizado bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, el fundador del cártel de Guadalajara. Félix Gallardo controlaba una vasta red de tráfico de drogas que operaba en todo el país. Sin embargo, tras su arresto en 1989, la organización se fracturó en diferentes grupos, lo que dio origen a varias organizaciones criminales independientes, entre ellas el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Sinaloa. Uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa en sus primeros años fue Joaquín El Chapo Guzmán, quien junto a Ismael El Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leiva comenzó a construir un imperio basado en el tráfico de cocaína, heroína, marihuana y, en tiempos más recientes, fentanilo y metanfetaminas. Bajo el liderazgo de El Chapo, el cártel se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, expandiendo sus operaciones a Estados Unidos, Asia y Europa. Su estructura era altamente organizada y operaba con una jerarquía que permitía la expansión sin fracturas internas. La captura de El Chapo y el comienzo del caos. En 2016, Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado y extraditado a Estados Unidos en 2017, dejando un vacío de poder dentro del cártel de Sinaloa. Aunque muchos asumieron que El Mayo Zambada tomaría el liderazgo absoluto, la realidad fue más compleja. Los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, comenzaron a reclamar control sobre ciertas regiones del cártel, lo que generó una fractura dentro de la organización. Los Chapitos y el Mayo, quienes anteriormente habían operado juntos, se convirtieron en rivales. Esta fractura llevó a una serie de enfrentamientos entre ambas facciones, con secuestros, asesinatos y traiciones internas que debilitaron la estructura del cártel. Uno de los ejemplos más notorios de esta disputa fue el Culiacanazo de octubre de 2019, cuando las fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo. En respuesta, sicarios de los Chapitos desataron una ola de violencia en Culiacán, obligando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a liberar a Ovidio. Este evento dejó en claro que los Chapitos eran una facción con un poder considerable, pero su brutalidad y forma de operar no eran bien vistas por todos dentro del cártel. En este contexto de disputa interna, surge la traición de El Memo, quien decide abandonar a los Chapitos y entregar Tamazula a los Mayos. 2. ¿Quién es El Memo y por qué su traición es tan importante? Adelmo Niebla González, alias El Memo o El G, era un jefe de plaza clave para los Chapitos, controlando el territorio de Tamazula, Durango, una zona de alto valor estratégico para el tráfico de drogas.
Tamazula es parte del Triángulo Dorado, una región montañosa entre Sinaloa, Durango y Chihuahua que ha sido históricamente utilizada para la producción y distribución de drogas. Por años, el Memo trabajó bajo el mando de los Chapitos, protegiendo sus intereses en la región y asegurándose de que los cargamentos de drogas pudieran moverse sin interferencias. Sin embargo, cuando los mayos comenzaron a ganar terreno en la guerra interna, la presión sobre el Memo aumentó. De acuerdo con las filtraciones en radiofrecuencias, el Memo no quiso enfrentarse directamente con los mayos y decidió entregar su territorio sin luchar. 3. Impacto de la rendición del Memo. 1. Escalada de violencia. Tras la rendición del Memo, la violencia en Culiacán y Navolato se intensificó. Se registraron bloqueos de carreteras con vehículos incendiados, saqueos y robos de vehículos para el traslado de sicarios, retenes clandestinos, donde civiles armados revisaban documentos y teléfonos móviles. 2. Repercusiones dentro del cártel de Sinaloa. La rendición del Memo es una señal de que la facción de los Chapitos podría estar perdiendo poder frente a los mayos. Si más jefes de plaza siguen el ejemplo del Memo y deciden cambiar de bando, los Chapitos podrían enfrentar una crisis interna que los dejaría vulnerables. 3. Posibles escenarios futuros. Los Chapitos toman represalias y eliminan a el Memo como advertencia para otros desertores. Los mayos consolidan su control sobre Tamazula y avanzan sobre otras plazas dominadas por los Chapitos. El gobierno mexicano interviene con un operativo militar para evitar una escalada de violencia. Conclusión, un punto de inflexión en la guerra del cártel de Sinaloa. La rendición del Memo y la entrega de Tamazula a los mayos marcan un punto de quiebre en la guerra interna del cártel de Sinaloa. Este evento no solo representa la pérdida de un territorio clave para los Chapitos, sino que también pone en evidencia la creciente fragilidad de su liderazgo. Si no toman represalias rápidamente, otros jefes de plaza podrían seguir el ejemplo de el Memo y cambiar de bando, debilitando aún más su control sobre el cártel. En contraste, los mayos han demostrado su capacidad para ganar territorio sin recurrir a la guerra abierta, consolidando su poder en un momento crítico. Más allá del conflicto entre facciones, la población civil sigue atrapada en medio de esta lucha, con un incremento en la violencia, bloqueos, secuestros y enfrentamientos armados. Mientras tanto, el gobierno mexicano enfrenta el dilema de intervenir con fuerza o permitir que el conflicto se resuelva entre los propios cárteles, con el riesgo de una escalada aún mayor. El desenlace de esta disputa es incierto. Las próximas semanas y meses serán clave para definir el futuro del cártel de Sinaloa y el narcotráfico en México. Sin embargo, una cosa es segura, esta guerra interna está lejos de terminar.